Caracas tiene rincones que te dejan sin palabras y hoy te llevo a uno de esos lugares que combinan historia, naturaleza y un montón de sorpresas. Los Próceres y el Laguito no solo son un espacio lleno de vida, son un pedacito extraordinario de nuestra ciudad que no te puedes perder. Quédate conmigo y descubre todo lo que este lugar tiene para ofrecer. Hola YouTube, para los que no me conocen, mi nombre es Mayurdi Lugo. Si no te has suscrito aún a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Nos encontramos el día de hoy en un lugar icónico acá en Caracas y es nada más y nada menos que Paseo Los Próceres. Pues sí, nos encontramos en este sitio donde la historia, la arquitectura y la naturaleza se fusionan para darnos lo mejor de ellos. Así que acompáñame en este recorrido para conocer un poquito más sobre este lugar y lo bonito que nos depara. Este lugar se encuentra marcado de historia y es que justamente me encuentro en la mitad de este sitio donde se encuentran ubicados los líderes, los próceres que marcaron la independencia de nuestro país. Así que pues nada, esto también nos ayuda a nosotros los venezolanos a conectar de lo que es la historia de Venezuela y no solamente a nosotros sino también a turistas que vienen y visitan este lugar. Nos encontramos justamente debajo donde está nuestro libertador Simón Bolívar. Además de ello podemos encontrar en esta ala lo que sería a José Antonio Páez, Antonio José de Sucre. Por este lado tenemos a Rafael Urdaneta y a Santiago Mariño, íconos ilustres de nuestra historia venezolana. Y bueno, entre ellos hay otros más que ya les voy a mostrar cuáles son. Dato curioso, mi gente, es que acá estos relieves que tienen estas torres es donde simbolizan las batallas que estuvieron presentes para la liberación de nuestro país. Acá tenemos también otra, esta es la de Pichincha, y por este lado, la primera que les acabo de mostrar es la batalla de No solamente tenemos historia, no solamente tenemos naturaleza, sino que además de ello es un sitio que para mí es muy particular y me llama mucho la atención y tengo que mencionarlo en este video, no puedo obviarlo. En este sitio yo aprendí a manejar sincrónico. Pues sí, como pueden ver, toda esta área que está por acá a mi mano izquierda es como especie de una redoma. Yo por toda esa redoma anduve aprendiendo a manejar sincrónico, así que pues nada, y es muy típico que los venezolanos vengan, mayormente los caraqueños, a este sitio para aprender a manejar, ya sea sincrónico o automático. Un dato curioso para ustedes y para las personas en otro país. Y ahora no solamente nos vamos a quedar acá en Los Próceres, sino que vamos a conocer parte de lo que serían los próceres, o no sé si Fuerte Tiuna, pero bueno, es el Círculo Militar El Laguito. Acá podemos encontrar también bastante diversidad para divertirnos, así que vamos a ver qué curiosidades podemos encontrar en el Laguito. Ya estamos dentro del laguito y justamente me encuentro en una parte donde hay un bowling, pero bueno, está cerrado, son las 9:44 am, es decir, creo que es muy temprano o no sé si esté funcionando, eso lo vamos a averiguar, pero hasta ahora pues nada, está cerrado. Por acá tenemos taquilla de pago. De aquel lado hacia atrás podemos observar un poquito de lo que son las canchas de tenis que hay aquí y ya vamos a ir hacia allá. Acá hay una especie de bodegón. Por este lado hay como un restaurancito de pizza. Entonces, bueno, vamos a conocer las áreas de las canchas de tenis. Las
áreas de las canchas de tenis, quiero que vean por acá, justamente están en clase, no voy a grabar mucho por temas de privacidad, pero bueno, estamos aquí en las canchas de tenis. Aquí en estas canchas de tenis la gente viene a clases privadas o pues nada, la gente que tiene sus paletas y sus instrumentarias para venir a practicar pueden también hacerlo. El costo de las canchas no sé, no encontré a una persona que me diera mayor información, pero sí sé que tienes que alquilar los espacios, creo que por 1 hora. Aquí podemos observar lo que es una cancha de básquet y también de fútbol. Tiene la funcionalidad porque aquí están las partes de la portería y la arquería. Y bueno, hay áreas donde las personas hacen ejercicios con estas maquinitas que podemos ver por acá. Y vienen las personas mayores o de cualquier edad. Funciona para ejercitarse y pasar un rato diferente al aire libre. Es bastante grande. Practican, entiéndase, creo que los fines de semana. Por aquel lado están las gradas. Les comparto este espacio. Y por este lado encontré estas canchas de fútbol. Hay bastantes canchas, espacios para hacer algún tipo de deporte. Claro, tienen que alquilar los espacios. Eso es lo que me dijeron, que tienen que, para poder utilizarlas, tienes que alquilarla creo que por 1 hora, bueno, dependiendo, todo esto varía, depende del deporte, pero mayormente es 1 hora lo que tienen que pagar por el alquiler del uso de estos espacios. Nos encontramos en una tienda de pádel que está ubicado acá en el laguito, se llama Olímpica. En este sitio es donde pueden alquilar las canchas para el uso del mismo. Entonces, bueno, tengo que una persona, pero es un poco tímida, no quiere aparecer en cámara. Ella me va a dar toda la información para que ustedes sepan. Y pues nada, si llegan a venir al laguito, pues alquilen las canchas. O en su defecto, no sé si ustedes tienen servicio para alquilar las paletas. También tenemos $10 la duración de su reserva. Puede ser 2 horas, 3 horas, igual son $10. Ok, $10 la duración de la reserva. ¿Esta reserva es por cuánto tiempo? 1 hora. 1 hora. Ok, si no tienes tu paleta y quieres alquilar una para utilizar las canchas de pádel, porque bueno, te provocó un día hacer pádel o estás empezando y aún no la tienes, en este sitio las puedes alquilar por $10 durante 1 hora. El espacio acá para las canchas de pádel, ¿qué costo tiene? $10, ¿verdad? De 7 a 4 de la tarde y de 5 a 11 de la noche tiene $20 la hora. Ok, hasta las 4 de la tarde es un costo de $10 y a partir de las 5, $20. ¿Qué días? De lunes a domingo. De lunes a domingo, bueno, trabajan entonces digamos que de lunes a lunes, siempre no están cerrados nunca. Entonces ya saben, el costo de la cancha tiene un precio de $10, si no tienes paletas pagas $10 más, y si tienes tu paleta solamente pagas los $10 hasta las 4 de la tarde y a partir de las 5 de la tarde cuesta $20 la hora del uso de las canchas. Fíjense que tenemos una variedad de paletas por si te quieres comprar la tuya. Esta me parece bellísima, me encanta el material, todo, no pesa. Pero bueno, tienes bastantes opciones. Aquí en esta tienda puedes conseguir también las gorras, ropa, las pelotas, súper importante, porque nadie va a practicar sin pelotas. Aquí está, las pelotitas y nada, tenemos todo pues el mecanismo básico. Mira los zapatos, porque es importante también destacar que para las canchas de pádel no son cualquier tipo de zapatos deportivos, sino hay un tipo de zapato especial para evitar que la gente se resbale, se caiga, todo el tema. Entonces acá tenemos este modelo y pues hay más variedad y la ropa. Así que ya sabes, acá en las canchas de pádel del laguito puedes encontrar toda esta diversidad de productos para que comiences a practicar. Y no se diga más, vamos a seguir recorriendo el laguito a ver qué más nos encontramos. Y aquí estamos dentro de la cancha de pádel. Fíjense cómo es estas canchas. El dato curioso de estas canchas es que se hace la base de este piso es con arena, ¿ok? Para el impacto, evitar el impacto al momento de saltar o algo. Entonces las canchas de pádel, la base es de arena. Por eso cuando llueve se suspenden las clases, porque a veces se empoza acá el espacio y pues así no se puede dar la clase. Pero bueno, para que vean básicamente el detalle. Tenemos un restaurante de comida asiática. Acá venden sushi, venden comida china, un poquito de todo, pero bueno, está cerrado por la hora, apenas son las 10 de la mañana.
abre creo que a partir del mediodía, entonces ya tienen una orientación de, pueden venir al sitio, ya desayunados, hacen el deporte que vayan a hacer y a la hora de que pegue el hambre del mediodía, tienen esta opción. Y finalmente llegamos al laguito. Ustedes, ajá, el laguito, ¿y que hay un lago? Sí, hay un lago. Acá se los muestro. Me gustaría pasar por acá, pero bueno, hay un letrero que claramente dice no pase. Si no, ya estuviese del otro lado. En este laguito lo que he observado son tortugas. Hay también una especie de pescados gigantes que no sé el nombre. He visto patos caminando alrededor del lago, de verdad que es bastante bonito, se respira aire puro, la tranquilidad, los sonidos de los animales. Es un sitio ideal para que vengan y se distraigan cualquier día de la semana. Creo que es muy concurrido los fines de semana porque vienen niños, también hay una zona de parque que ya se las voy a mostrar. Bueno, mi gente, acá también en el laguito podemos conseguir un gimnasio, acá lo tenemos, dice gimnasio Laguito Fitness. No voy a grabar por respeto y privacidad a las personas que están adentro entrenando, pero bueno, para que tengan eso y lo tomen en cuenta. Este espacio me parece ideal, son como unos mini muelles que podemos conseguir acá, donde pues simplemente venimos, caminamos y disfrutamos del espacio del laguito para que tengamos una mejor visión. Así que me encantó este sitio, yo creo que para una foto está bastante chévere. Miren, les quiero mostrar estos peces, wow, son gigantes, miren esa cara, qué miedo. Además de que a donde me muevo como que a veces me persiguen. Si me muevo hacia acá, ellos se mueven hacia acá. Ay, no, qué miedo. Y hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Este pues es como un espacio donde las personas vienen y se ponen estos muellecitos. Supongo que para disfrute del laguito y que puedas ver un poco más este espacio. Pero estoy sorprendida con el tamaño de los peces. Aquí están. Si sabes el nombre de este pez, déjamelo en los comentarios, porque de verdad desconozco. Es importante mencionar, porque no lo he dicho, el tiempo, o sea, el kilometraje que tiene acá adentro el laguito es aproximadamente de 1.8 kilómetros, es decir, caminando. Corriendo hay personas que se tardan unos 20-25 minutos. Les voy a mostrar en este momento uno de los parques para niños pequeños, para que vengan, si vienen con papás, si quieren distraerse, pues esta es una opción bastante chévere para los más pequeños de la casa, así que vengan conmigo. Acá tenemos varias opciones para que se monten. Esta es como una rueda de donde tienen como especie de una sillita, unos tubitos que tienen forma de sillita y pues van sentaditos ahí y simplemente dan vuelta. Esto es como especie de un mini gimnasio, pienso yo, para niños. Pienso que es para niños, porque esto es un parque de niños. Entonces tenemos acá, miren qué cómico, es como una bicicleta para spinning. Miren, qué cuchi. Y pues un mini tobogán. Este parque está bastante arriesgado. Yo pienso que es para niños grandes, no sé, unos 6 en adelante, unos 6 años en adelante, porque tiene altura, tiene para escalar. Entonces, fíjense estos tubitos que son para subir. Acá un niño pequeño de 2-3 años no podría subirlo, sería como muy peligroso. Entonces, pienso que este parque es como para niños un poco más grandes, 5 o 6 años en adelante, pero está bastante chévere. Y fíjense, llegamos al parque de los más pequeñitos. Qué cómico estos cachitos acá arriba. Tienen toboganes por varios lados. Miren, para los más pequeñitos. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for
Estamos en el centro del laguito, fíjense que está en el centro, ahí se llega por un muelle que fue el que les mostré anteriormente. Es un espacio vacío, ahí no hay absolutamente nada, simplemente es como una islita pequeña donde pues se posan las guacamayas, aves. Ok, vamos a pagar el ticket, acá es tarifa plana, entonces bueno, vamos a darle a la chica el ticket y el costo del mismo para poder salir. Y acá terminamos el video de hoy. Este recorrido me encantó porque les pude mostrar todas las partes esenciales e importantes que están habilitadas acá en el laguito, no solo para los adultos, también para los niños. Es un sitio donde puedes despejar la mente. Además de ello, bueno, solamente tienes que pagar el acceso si vienes en vehículo particular, del estacionamiento, si vienes a pie, o sea, si no tienes un vehículo y vienes solamente caminando, el acceso es totalmente gratuito. Ya solamente te tocaría pagar si quieres hacer uso de alguna de las instalaciones de canchas deportivas. De resto puedes estar en las instalaciones, hacer recorrido, traer a los niños al área del parque o simplemente venir un día como tipo picnic, sentarte en cualquier espacio verde que consigas y te parezca agradable y disfrutar de este ambiente que está bastante bueno. Si te gustó este video, yo sé que sí y va a ser así porque está súper bueno. No te olvides de suscribirte, darle like, también compartirlo para que otras personas también conozcan de este espacio. Así que nos vemos en un próximo video. Se les quiere. Chaito.